Muy buen día, hoy es 11 de abril del 2021 y para mí es una gran bendición poder compartir con ustedes la reflexión de este domingo y los textos que siempre voy a estar invitando a que los lean, donde nos estamos apoyando. Se va a encontrar en el libro de Hechos 4:32 al 35, el Salmo 133, primera carta de Juan 1 del 1 y 2 y San Juan 20 del 19 al 31. No antes, sigamos orando y por aquellas personas que necesitan un poquito de luz. Hoy el texto, el Evangelio según San Juan, hoy nos toca hablar de Tomás. Estuve checando algunos escritos y todos hablan de Tomás. Hoy hablaremos de Tomás, aunque es conocido como el que dudaba. Tomás era más bien el que preguntaba. Tenía una mente llena de dudas e inquietudes. Así que Tomás, en este domingo se te pone en el banquillo, parece ser que de acusados se te acusa de tener poca fe o de no tener fe de ninguna. No dejan de pensar en tu calidad y en tu cualidad de fe. Si en la historia de Jesús no basta con un traidor, ahora un incrédulo. Así que no quiero hacerla de abogado, pero sí quiero hablar un poco más de ti. Judas, tu nombre. Tomás, Dídimo, es más conocido como Tomás. Sí, ese, el de la Biblia, que significa gemelo. Tomás significa gemelo en hebreo y Dídimo en griego. Tomás siguió a Jesús y manifestó incluso su deseo de acompañarlo hasta la muerte, y lo vemos en Juan 11, diciendo, vayamos también nosotros a morir con él. O también lo vemos en Juan 14, en la última cena, cuando Tomás es el que preguntó, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? El apóstol Judas Tomás es nombrado en los evangelios algunas veces como uno de los hermanos de Jesús. Cuando dice, ¿no es este el hijo de Tectón? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? Judas es Tomás. Lo vemos en Mateo 55, y a Tomás siempre lo vamos a ver en las pinturas, en algunas imágenes, con un símbolo, con una escuadra en sus manos y una espada, porque la tradición dice que él construyó un templo con sus propias manos. Tectón, como dice Mateo 13:55 y Marcos 6:3, que dice que él es el Tectón, hijo de María, significa constructor. Por eso muchos en el siglo II ya determinaron que era carpintero, pero Jesús como Tomás pudieron haber sido herreros, albañiles, constructores. Entonces este era también Tomás. Tomás, como les había dicho, se dice gemelo. No sabemos si era gemelo de verdad de Jesús o si así le decían también por su carácter, que era muy igual al de Jesús. Bueno, ahora bien, ya se habló de quién es el acusado. Ahora abordemos un poquito más, aunque ya lo mencioné, de qué se le estaba o de qué se le acusa en la actualidad a Tomás. Y lo vemos ahí en Juan, en este pasaje, donde en el 24 dice, uno de los 12 discípulos al que llamaban el gemelo no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Pongan mucha atención a esto. Después los otros discípulos dijeron, hemos visto al Señor, Tomás. Pero Tomás les contestó, si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no podré creer. Híjole, se le critica por no creer. Hasta la actualidad, qué cosas, ¿no? Somos bien exigentes. Así es de que hoy te ruego, Tomás, alégrate por favor. Son puras tonterías, puras mentiras, puros chismes que hablan de ti, pretender ser jueces de la fe. Qué hipócritas son los que juzgan a personas por no creer. Pero eso sí, les gusta sermones catastróficos, sensacionalistas, apariciones milagrosas, profecías sobrenaturales. También te digo a ti, discúlpanos,
tú que no crees como Tomás por la forma en que las personas te han anunciado el mensaje del resucitado. Así es de que, Tomás, alégrate. Hoy los versículos de arriba, ante esta crítica de que según para eso tú no creíste, es muy escarnecedora, pero arribita nos habla de la centralidad de este texto, que lo vemos en Juan 20, 22 al 23, y lo voy a leer porque este es lo importante del texto. Y sopló Jesús sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdone, les serán sin perdonar. Nos habla el pasaje de perdonar, y también a las personas, ¿sí? A este tipo de personas, porque no saben muchas veces lo que dicen y a veces ni lo que hacen, pero continúan adelante como si lo supieran. Muchos pretenden hacer un señalamiento de las personas de cómo se encuentran y cómo tienen que vivir su propia vida. Hace algunos años, para no decir muchos, cuando estaba en el seminario, un profesor nos dejó leer un librito de un pastor, un teólogo metodista, José Míguez Bonino, titulado Espacio para ser hombres. La idea de este libro me quedó grabada profundamente, de manera que en ese momento me causó una profunda impresión. La idea en sí puede resumirse en una frase que dice ese librito: solo un ateo puede ser un buen cristiano. Aunque no es una frase propia de Míguez Bonino, sino es de un filósofo alemán que se llamó Ernst Bloch. Miguel Bonino interpreta a Bloch de la siguiente manera. Dice este librito así: solo quien niegue ciertos dioses o dioses falsos pueden tener fe en el verdadero Dios. Por ejemplo, ahora cita Míguez Bonino: la religión ha presentado frecuentemente a Dios como un sustituto de la ciencia, del conocimiento y de la investigación humana. No se trata solamente de los casos de fanatismo religioso en que la gente rechaza la ciencia por una fe supersticiosa. Pienso más bien en el intento de utilizar a Dios como una explicación de aquellas cosas para las cuales no tenemos una explicación científica o racional. Sigue diciendo Míguez: un Dios explicativo que sustituya a la ciencia tiene poco futuro en un universo que va siendo sometido al conocimiento humano. De ahí que parece no quedar otro camino que hacerse ateo. En este sentido, hay que ser ateo para poder ser buen cristiano. Y cito nuevamente a Míguez Bonino diciendo: otras situaciones donde ser cristiano es ser ateo. Cuando alguien dice, pues yo creo en Dios, pero creo en la ciencia, y no creo en Dios porque creo en el hombre, o yo creo en Dios porque creo en la justicia, debo responderle que yo tampoco creo en ese Dios, y que solamente quien sea un apasionado ateo de esos dioses puede ser un verdaderamente cristiano. El que adora a un Dios que sustituye a la ciencia, o que rebaja al hombre, o que garantiza situaciones de injusticia, ha depositado su fe en dioses falsos. Cuanto más fe tenga, tanto peor, porque su fe está dirigida a algo que no es Dios. Una persona que esté atentando contra el ser humano y se justifique en ese Dios, pues hay que dejar de creer en ese Dios, es lo que dice Míguez Bonino. A Cristo resucitado se le puede encontrar uno de distintas maneras. Se puede encontrar en la comunidad, en la calle, o en el hogar, o en el mercado, en el trabajo. Tenemos que entender que cada comunidad, que cada familia, y lo que nos invita este pasaje es entender a una familia, a una comunidad como una comunidad pascual. Sí, como una comunidad resucitada, donde la esperanza es una vivencia que se traduce en el amor, en el perdón, en la reconciliación que trasciende las diferencias, convirtiéndolas en riquezas y una nueva y más rica realidad. Una comunidad pascual o resucitada donde se pueda establecer la justicia y la paz. Y estas dos, justicia y paz, son un don de Dios. La construcción de una nueva fe a través de la comprensión mutua y la equidad, una comunidad pascual y resucitada
donde nos transmitimos mutuamente el perdón, nos alentamos unos a otros en el camino de la fe. Una comunidad pascual resucitada, donde se respete y se sostenga la unidad y se aprecie mucho, pero mucho el valor y la dignidad de cada persona, donde tenga lugar el frágil, el excluido sea aceptado y se acompañe al desesperado y al enfermo. Esto lo digo por aquellos que no han escuchado lamentablemente el mensaje del Evangelio, que estuvieron ausentes como Tomás la primera vez que se le apareció el resucitado. Como Tomás, que no encontró ese ánimo y ese sentir de una comunidad de fe a la que llegó en ese momento. Hermana, hermano, que escuchaste un mensaje que más que de salvación y de salud fue de opresión y de esclavitud. Quiero decirte que puedes experimentar el día de hoy y que acontezca este Cristo resucitado a través de las vidas de mis hermanas y de mis hermanos. Sí, la comunidad cristiana o la comunidad de la humanidad es un lugar donde se experimenta la alegría de corazón, la alegría de los que creían sin haber visto. Pero también es un lugar donde se aparecen las huellas de aquel que se acontece en el presente, de aquel Jesús que se hace presente en medio de lo suyo. Así que los que llegan con retraso, después de haber recorrido caminos de trabajo y de cansancio, descubrirán que hay gente, personas que los están esperando y siempre serán bienvenidas y bienvenidos. Así que a ti te digo, Tomás, alégrate. Quiero ir terminando con unas palabras de Gibran Jalil Gibran en su escrito, en su libro de Tomás. Dice así: yo dudé de Jesús hasta que Él mismo se manifestó a mí y toqué con mis propias manos sus heridas. Entonces creí de verdad y me libré de mi pasado y del pasado de mis antepasados. Lo muerto en mí sepultó, lo muerto en ellos. Lo viviente vivirá para el ungido Rey. Así es de que con estas palabras de Gibran te digo, alégrate, hermana, hermano, porque Cristo vive en ti. Dios, amor, nos bendiga.